peor es, bueno, ya, dale. Ya, yo solo voy a decir que no pensé que esto iba a ser posible, ¿ya? Que finalizara el señor Macari un podcast diciendo, pero hablemos, ¿para qué vamos a hablar de interferencia? Bueno, hablemos al tiro con el dueño del circo, no sé qué, hablemos con Víctor. Y cortamos un podcast y demoraste nada, ni media hora, en llamar al señor Víctor Herrero, periodista, director del medio Interferencia, que hoy, lunes 18 de mayo, Macari, fue nuevamente citado, sin ser citado, por el ministro Mañalich, cuando en la mañana dijo, sí, se lo vamos a pasar todo agregado a los alcaldes, porque, y mencionó a un medio, sin mencionarlo, que anda entregando información que nadie más que él y ahora los alcaldes deberían conocer. Macari. Así es, señores, amigos auditores, estamos con Víctor Herrero, periodista de dilatada trayectoria, como decían, de Ítalo Pasalagua, ¿no? Que hizo su primero o gran importante parte de su carrera en Estados Unidos, a la luz del mejor periodismo del mundo en algún minuto, el periodismo gringo, y que se mandó ese librazo, como decía Alberto, uno de los mejores libros de historia de Chile, que es la biografía de los Edwards, no de Agustín Edwards, sino que de todas las familias. Así que yo hoy día director de Interferencia y una pyme periodística para a pulso, si la gente supiera cómo se paran los medios chicos, cuánto de pyme, cuánto de riesgo, cuánto de verdadero emprendedor, cuánto de 24/7 hay, quedarían desayunados. Bienvenido, Víctor, gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias, Mirko. Gracias a usted, Mirko, Darío, Alberto, por invitarme. Y sí, tienes razón, Mirko, esto cuesta mucho verlo hacia afuera. Siempre hay gente en redes sociales que comenta quiénes serán los dueños de Interferencia. Les paso la primicia, la misma primicia del principio. Soy yo que lo partí con un crédito de la Copeuch, o sea, es tan simple, digamos, como eso. Y creo que, de hecho, el hecho de no contar con un mecenas empresarial o algo así nos permite libertad editorial bastante desenfadada que tiene Interferencia. Bueno, es cosa de mirar. Hoy día uno abre Interferencia y es como la llegada de Solozzo a la reunión con Don Vito. O sea, bueno, dice, libreto de los 90, al borde de la catástrofe, Piñera recurre a la oposición y a los expresidentes para reafirmar su autoridad, ni siquiera para reafirmar, para intentar reafirmar su autoridad. Luego un reportaje sobre los Becker, Miguel, el exteniente del ejército que gobierna Temuco como un regimiento, la crisis de los stock de los exámenes del COVID, en fin, o sea, una cosa así. Es la llegada de Solozzo directamente. Entonces, efectivamente, es hoy día que hay un cierto alineamiento de muchos medios no digo con el gobierno, porque ya es casi una ordinariedad, sino que básicamente con una tesis, ¿ya? Esto es muy complejo para el gobierno y efectivamente la costumbre en el mundo de la derecha de cuando las cosas les incomoden es no citarlas. Eso es una cosa bien importante. Nunca dicen, no, en tal lugar dijeron tal cosa, porque entienden que ellos tienen el poder de hacer crecer eso. Entonces no lo citan, ¿ya? Exactamente. O sea, a mí me pasó una cosa que ya es divertida, porque Luis Larraín escribió un libro en contra de mi libro sin citar el libro. Entonces se llama El derrumbe del modelo, el libro, y él le puso El regreso del modelo, ¿ya? Pero no cita el libro. No me cita en todo, no está en la bibliografía del libro. Entonces no se entendía por qué era el regreso del modelo a título entonces de qué. Pero efectivamente esa es una costumbre y es una buena costumbre, inteligente. Podría relanzar hoy día ese libro, La Reina ahí, por ejemplo, en el bosque, podría ser un relanzamiento. Hay que decir que Interferencia estas últimas semanas está siendo bastante citado, sobre todo el lunes pasado. ¿Qué te pasa con eso, Víctor, porque generó polémica bien transversalmente en el eje político? Yo no sé si fue tan transversal la crítica. Yo escuché el podcast de usted la semana pasada. Sí, claro, pues sí, los escucho. Déjame en serio. Y Alberto y Mirko tenían un punto el cual yo comparto. O sea, el primer punto es lo siguiente: no dispares al mensajero, ¿ok?
Si no te gustan las que están llegando, la culpa no es del mensajero. Segundo, lo que a mí me llamó la atención de que el sector, digamos, más crítico, su principal crítica era, uno, que se podían identificar personas o hogares concretos, lo cual no es verdad, y dos, de que Chile está constituida por hordas de vecinos que están dispuestos a matarse entre ellos. O sea, en otras palabras, una falta de empatía para con la gente, creyendo que la gente son todos unos salvajes. Realmente no ocurrió nada, al revés. Lo que ocurrió es que los alcaldes salieron a pedir esos datos. Parte de los 5 anuncios ayer de Piñera tiene que ver justamente con esa publicación, y que es decir, Exacto. vamos a abrir esta información a los alcaldes. Nosotros, contrario a lo que muchos piensan, tuvimos mucho debate interno, ético, sobre publicar o no publicar. La gente cree que nosotros estamos detrás de los clics. Eso no es verdad, porque nosotros no nos financiamos con los clics, que es publicidad, nos financiamos con suscripciones. Hubo mucho debate, teníamos nuestras dudas, se podía haber hecho de otra manera, puede ser, pero básicamente estamos conformes en el sentido que resguardamos claramente direcciones exactas, nunca revelamos la información personal de nadie, y nuestra gran apuesta eran dos. Uno, generar mayor conciencia entre la población, que al ver estos mapas diga, concha, estoy perdido, o sea, estoy en medio de este mar de contagio. Y dos, para presionar a las autoridades de que ese tipo de información se tiene que hacer público, o tiene que estar por lo menos en mesas de expertos que puedan actuar en pro de eso. Y yo creo que esas cosas sí se lograron con el artículo. Y pasada una semana, yo creo que la ola de indignación inicial que hubo en un sector, digamos, de la inteligencia chilena, en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? No pasó a mayores. Hay algunos comentaristas o gente, abogados dedicados a la protección de datos personales, que fueron muy virulentos con nosotros, interferencias. Pero después sacamos un artículo sobre el centro de televigilancia que está haciendo Felipe Guevara en la Intendencia, un tema que reveló interferencia hace un mes, que está avanzando, donde se van a gastar 7.000 millones de pesos para mejores cámaras, intervenir, mirar las caras de las personas, hacer referencias cruzadas, y no escuché a nadie, digamos, escalar a Felipe por eso y por la protección de datos de las personas. Entonces hay como un poquito un doble. Sí, yo creo que voy a probablemente disentir quizás con Víctor o otro, yo creo que, pero lo mencionábamos también aquí en algunos podcasts atrás, ese paradigma de los datos privados es muy bonito. Yo naturalmente me gustaría adherir a él, pero lo cierto es que ya ningún dato en Chile es privado, porque hay un mercado negro de datos, ¿no? Y entonces la tendencia global, básicamente lo gatilla la pandemia, en que la gente que trabaja en temas de ciberseguridad, repito, es a acelerar la transparencia total de todos los datos. Es como legalizar el mercado de las drogas. Tú le quitas poder a la droga porque en la medida en que la legalizas. Legalizar el tráfico de datos hoy día, es decir, todos los datos, todos son vendibles y comprables, les quita valor porque en la práctica ya se están vendiendo, ¿no? Entonces, es sacarlo de la zona de la oscuridad y por lo tanto de la ilicitud y de otras cosas peores. Pero para allá vamos. Entonces la lamento por la gente del Consejo para la Transparencia, toda esa gente que sale al cesante, todos esos profesores de Derecho con posgrado rimbombantes, en universidades inglesas, y toda la gente que escribe columnas maravillosas en la prensa defendiendo la deal liberals, se van a tener que entubar eso porque el mundo lo cambió. Pero ¿estás de acuerdo con esa perspectiva, Víctor? O sea, te lo pregunto en el sentido de, porque la pregunta correcta lo que dice es como, ¿hay límites? Y de alguna manera una perspectiva es, o sea, si existe, que lo sepa todo el mundo, eso siempre será mejor. ¿Cómo lo vivís tú? Porque además eso nos remonta incluso hasta
hasta una cierta como iconografía, una imagen como del periodista que está bastante en extinción en este tiempo en que cualquiera ejerce como comunicador subiendo un video, poniendo algo. O sea, ¿cómo tú lo veis también como desde el rol, me imagino, en defensa de un medio de comunicación que intenta hacer un aporte a la sociedad y no solamente ganarse unas lucas? Sí, y además que realmente no ganamos muchas lucas, al contrario. Aquí hay harto de altruismo. Ahí no sé si escuchan de fondo, tengo a mi hijito, que estoy solo en la casa con él, así que... Estamos acostumbrados. Sí, yo me imagino que estamos todos en esa, pero nos convierte en mejores padres. Sí. Mira, no, obviamente yo creo firmemente en la protección de datos privados, pero como dice Mirko, a mí siempre me ha llamado la atención la falta de protección de datos que existe en Chile. O sea, uno se va a comprar una aspirina a una farmacia y te piden el root. ¿Por qué uno recibe un llamado de una compañía telefónica que no es la de uno, diciéndote una y otra vez de que te cambies con ellos? Porque tienen tu información. Entonces, yo creo que ahí Chile está a años luz todavía de tener una verdadera protección de datos. Ahora, nosotros como periodistas, a ver, si como periodistas no empujamos un poquito los límites, si lo hiciéramos todo según una ética perfecta que creen algunos que existe, no habría periodismo. Nosotros recibimos críticas diciendo, por ejemplo, que ustedes hayan obtenido esos mapas es ilegal. No es para nada ilegal, y además así opera muchas veces el periodismo. O sea, no nos olvidemos que a una escala muchísimo mayor, Edward Snowden entregó, fue el delator y entregó a medios como The Guardian la información. Si nos vamos atrás en la historia de los papeles del Pentágono, el caso Watergate, todo eso fue hecho en contra de lo que la autoridad realmente deseaba. Sí, es que yo creo que hay... yo leo, por ejemplo, en interferencia en la nota, en los comentarios abajo, que ustedes además no los censuraron, y mucha gente criticaba enormemente lo que había hecho interferencia. Y lo interesante, a mi juicio, más allá del error, porque las personas están en un error, están diciendo que es delito algo que no es delito, están diciendo que se puede identificar a los pacientes cuando no se puede identificar a los pacientes. De hecho, yo cuando vi la noticia y después veía los Twitter, no entendía si lo que yo había visto era lo mismo que habían visto las otras personas. O sea, yo pensé que me faltaba algo, porque yo decía, no puede ser que estén diciendo que se pueden saber los pacientes, qué sé yo, si no se pueden saber los pacientes. Entonces, era una cosa bien loca. Lo interesante, a mi juicio, es que, de alguna manera, esto vino a tocar un tema tabú, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que pasa? Así funciona el poder. O sea, los poderosos tienen derecho, aunque lo critiquemos y digamos mil cosas, pero tienen derecho y jamás los demandaríamos por infringir la privacidad de los datos. ¿Ya? A nadie se le ocurre decir, demandemos a Mañalich porque tiene esos datos. ¿Ya? Se les ocurre decir, demandemos a Interferencia. ¿Ya? Porque es la magia del poder. El poder, al ser poderoso, sencillamente disminuye la probabilidad de que el atacado seas tú. ¿Ya? Es como cuando viene un exocet gigante, una denuncia en contra de Guido Girardi, y Guido Girardi agarra el paquete y se lo entrega a Carolina Toá, y Carolina Toá hasta el día de hoy quedó fuera de juego. ¿Ya? Le dice, usted es la presidenta del partido, listo, ¿ya? Entregado el paquete. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia del poder. Entonces, claro, aquí lo que hay es el síntoma de mucha gente que sencillamente se enfrenta a una cosa que es algo que no se quiere saber ni decir. Todos sabemos que la cantidad de datos que hay sobre nosotros son enormes, que no los manejan los gobiernos en general. O sea, esto es una excentricidad. En general, los gobiernos no manejan esos datos. Yo trabajé en banco, ¿ya? Los bancos no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo del retail y las deudas, no tienen la menor idea, ¿ya? A menos que hayan transacciones que no sabemos si algunos bancos hacen, ¿ya? Con las empresas de retail. Bueno, hay empresas de retail que tienen bancos, eso sí tienen los datos, ¿ya? Entonces tú tienes Bueno, parte del fracaso, Sí, Mirko. parte del fracaso del famoso crédito COVID que va a ser avalado por el Estado, pero que van a entregar los bancos, es que los bancos no quieren ninguno entregar la lista de beneficiarios, porque bueno, lo que más temen es que la competencia los vea.
Exacto, exacto. Oye, a ver, ¿y tú cómo evaluaste a este gallo? ¿Cuánto le diste? No, o sea, estáis Exacto. loco. ¿Cuál es tu No. herramienta de análisis de riesgo? ¿Cómo es la tuya? ¿Cuál es la mía? Todas esas cosas en general se mantienen en una total privacidad. Y los datos más importantes que hoy en día existen es justamente el hecho de que nosotros tenemos una trazabilidad como personas hoy día muy elevada. O sea, el billete en efectivo, cada vez menos utilizado, ¿ya? Efectivamente impedía esa trazabilidad, pero la plata plástica permite una Plástica, trazabilidad sí, total. total. Y saben lo más importante entonces de nosotros, que es nuestro estilo de vida, qué sé yo. Toda esa información no la maneja, no la maneja gran parte de las cosas que nos imaginamos que la manejan. Ni siquiera la maneja Facebook, que maneja mucha información. Lo que la maneja fundamentalmente y efectivamente entonces son muchas empresas que pueden traficar datos, como dice Mirko, por detrás. Por tanto, aquí el gran tema es que hubo un equipo de personas que, sin detentar un poder importante en la sociedad, fue y conoció los datos y los puso públicos con una herramienta ética para que no se pudiera determinar quiénes eran los afectados, y sin embargo todos pensamos que esos son los culpables y no lo que pasa en esta cuestión, que es lo más importante que está pasando ahora y hacia el futuro, que es el tema de los datos personales, porque con el coronavirus para adelante, todo el tema de el trabajo digital, la información remota, la compra a distancia, todo eso se va a multiplicar enormemente, y estamos hablando entonces de que esos datos personales van a ser cruciales. Ya no va a ser la experiencia de compra la que te va a generar la magia en el lugar de la compra solamente, sino que va a empezar a penetrar crecientemente el hecho de que tú, a través de tus redes sociales y otro tipo de herramientas, vayas accediendo a productos, servicios, en fin, y vayas comprando. Eso es, y eso, el manejo que significa eso, es muy importante. Lo demás es simplemente ritualismo primitivo, de fondo. ¿Te voy a decir algo, Mirko? Porque yo lo que quería comentar para hacer el contrapunto al Víctor es que igual en términos así como de ejercicio visual, ¿cachai? Porque en general los medios lo que hacen es filtran así avisan un cambio de gabinete, ¿cachai? Una conjura política. Pero en este caso no deja de ser interesante, cuando uno lo mira en perspectiva de más largo plazo, que lo que filtran son puntos de contagio. O sea, también te habla, ¿cachai?, de qué es lo que se oculta, ¿cachai? Y qué es lo que debe ser develado por la prensa. Yo no sé ahí, el Víctor, si también de alguna manera le parece como poderosa la razón específica por la que saltan a este primerísimo plano y siguen siendo citados por el poder, es decir, la develación de puntos de contagio, ¿cachai? Es que claro, a ver, depende, hay un tuitero que yo no lo conozco, pero me parece muy chistoso que él dicen bototos, no sé si lo ubican, que fue el que hace ¿Sí? un par de días dijo que había sido repatriado en un vuelo desde Tailandia, que no trajeron su estatua de Buda, que había sido una broma, digamos. Y ¿Ya? él a raíz de la... Disculpen, No, dale, estamos súper acostumbrados. ya, a raíz de nuestra publicación, mostró el mismo mapa, pero lo exageró, lo llenó de puntos. Ya, Y al final te das cuenta que es un mar de información, o sea, que estás metido en medio de esta cosa. Obviamente hay gente que se busca a sí misma, oye, mi cuadra, etcétera. Ahora nosotros intentamos pixelarlo lo suficiente como para que no lograra identificarse. Pusimos esto lo hizo el diseñador, una suerte de algoritmo aleatorio para ir corriendo esto, lo cual lo explicamos. Eh, entonces, a ver, mira, yo creo que obviamente la prensa se puede... ese es el gobierno, lo escuchamos, ese es como el grito del gobierno, ¿ah? El Una verdadero metáfora. gobierno. El verdadero Es que claro, gobierno. ahora ojo, Mañalich en la rueda de prensa, cuando le preguntan por los mapas, dice, esa información es cierta. Cuando Mañalich, a mi juicio, en algo que roza lo antidemocrático, acusa a los medios de comunicación de mentir, de esto y lo otro, no nos menciona a nosotros porque no mentimos, pues sí, si esa información era real. Sí, efectivamente. Oye, hay una pregunta del millón. ¿Quién es la fuente? ¿Quién te pasó el mapa, po?
Porque eso es muy indicador. Ya conozco la respuesta, pero es que eso es indicador de la debilidad de Mañalich. Obvio. Porque viene del entorno de Mañalich o viene del Mistral, habla de que hay un infiltrado, hay alguien que quiere que se sepa. Los medios solo publican ese favor que se hace garganta profunda. Bueno, obviamente no podemos revelar la fuente. Ya, si esto no lo escucha nadie, pues Víctor, si es para Oye, pero nosotros Ariel, nomás. yo creo que hay una cosa que es importante, ¿eh? Y es que todos sabemos que es París. No, y también hay teorías de la conspiración, de que podría haber sido el propio Mañalich para Claro. no sé qué motivo. Claro. La genialidad clásica. Y Víctor ahí silenciándose un poquito para... Está bien, no, está bien, pero ese es el sufrimiento, este es el verdadero sufrimiento del periodista, ¿no? Ni siquiera la búsqueda de auspicio, es poder trabajar. Miren, Claro. díganmelo a mí que para poder evitar el problema estoy aquí al frío, me estoy congelando, pero... Oigan, discúlpenme 2 minutitos nomás y me vuelvo a reenganchar, pero... Ya, te esperamos 2 minutos. Ya. Oye, y respecto a todo el tema de la adrenalina, ¿cachai? Que nosotros lo escuchamos siempre, eso lo escucho a Mirko con su historia antigua, que nos habla como un viejo retirado, ¿eh? Aunque él sabe que no lo es, pero le gusta jugar a esa imagen. No está ni viejo ni retirado. No está ni viejo ni retirado, pero eso es el weón, está bien, está en su derecho. Dos preguntas un poco, en esta locura que tú estás obviamente todo el día y buscando y mirando. Tratando yo me imagino que es difícil, es casi un contrasentido lo que te pido, porque te estoy diciendo que estás ahí en el minuto a minuto, pero si tratarais de hacer una mirada un poco de helicóptero, ¿cómo desde ese rol has visto ese tránsito del gobierno estallido y pandemia? ¿Ves que hay un gobierno? ¿Ves que todavía hay esfuerzos? ¿Ves que hay estrategia? ¿Ves que hay, no sé, pasos tácticos? ¿O no hay nada? Hay solo, digamos, una caída profunda y inevitable. A ver, que el gobierno y el presidente hayan recuperado algo de su popularidad con la pandemia es algo bastante natural. Finalmente, durante grandes desastres, la gente tiende a rodear un poco a sus líderes o lideresas. Pero interferencia lo viene advirtiendo hace rato. Muchos nos acusan de odioso, de izquierdista, lo cual no es el caso, no, somos simplemente periodistas. O sea, cuando el presidente habló y dio una entrevista a la Macarena Pizarro en Chilevisión, por ejemplo, dijo, desde enero venimos preparados, en enero encargamos los primeros ventiladores. Bueno, hicimos un fact-checking profundo y resultó que eso fue mentira. Y Interferencia ha hecho eso constantemente porque Interferencia de alguna manera es un medio, nosotros no estamos reinventando nada, de hecho somos antiguos en nuestro periodismo de alguna manera. Fiscalizar el poder y fiscalizar lo que dicen, lo que hacen, y así, si uno se fija, hace un mes o un poco más de un mes, nosotros ya hablábamos de que se estaban produciendo falta de stock de PCR, de que esa cadena de suministro no estaba funcionando, y muchos nos criticaban así, diciendo, ustedes son amargados, siempre le buscan la quinta pata al gato, cuando en un momento dado, que ya parece una eternidad, se habló de retorno seguro, y Lavín abrió la Pumanque, que mucha gente diciéndolo ven, Mañalich lo está haciendo bien. Nosotros insistíamos en que lo estaba haciendo mal, pero siempre con datos y reporteos. Y también, y Mirko sabe esto, o sea, los periodistas también tenemos que trabajar con el sentido común. O sea, si tenemos un gobierno que sistemáticamente ha mentido, si tenemos una personalidad presidencial como la de Piñera, que Piñera y las cifras es un tema en sí mismo, el mejor censo del mundo, el fin de las listas de espera, tenemos demasiados antecedentes a lo largo del tiempo de que la dupla datos, información, transparencia, Piñera y su entorno, no funciona. Entonces ya el sentido común a nosotros nos empezó a dictar, empecemos a chequear. O sea, es como, sí, es como Pedro y el Lobo de alguna manera. Entonces ese es el punto de partida. Ahora, yo insisto en esto, cuando la gente cree que nosotros somos ultrones de izquierda, nosotros somos periodistas, y con un gobierno de centro izquierda vamos a ser igual de fiscalizadores
igual de duro, porque Claro. ese es al final el rol de la prensa. Lo que yo privadamente pueda pensar, votar, es otro tema. Nos dicen, ¿por qué no le pegan más a la oposición? Bueno, es que están tan en el suelo la oposición que ¿Cuál yo oposición? no sé, yo no sé si pegarle patadas a un moribundo es lo que corresponde, digamos. Además, Pero también lo con hemos qué hecho. información, si no se le puede, si no se No, le y puede porque en dar, Chile real, que no están haciendo nada. Nada. ahora, claro, yo voy a hacer, ya que te gustan las viejas historias, cuando yo dirigía el mostrador, Darío, llegó Víctor Herrero a decirme, Macari, quiero trabajar acá con ustedes porque me encanta esta weá. Bueno, finalmente no se pudo, ¿no? Pero también de ahí orgullosamente reconozco que Víctor quiso trabajar con nosotros porque se identificaba también con ese tipo de periodismo que hacíamos, que Menos no mal era, que no, Víctor. Menos mal que no. que no era periodismo de investigación. Yo nunca me voy a ganar un premio periodista, hacíamos interpretación de hechos nomás. No, estoy muy por debajo en mi capacidad periodística de Víctor y otros colegas que son buenos para investigar y conseguir datos, y yo prefiero estar haciendo actividades, weón, hedonistas a la hora que ellos investigan. Pero, weón, esa es la verdad, weón. No, prefiero ver Netflix. Pero bueno, en fin. Digámoslo como Habermas, así como actividades estético-expresivas. Eso. Pero igual en mi punto es que es bien estúpido darle bola a todo tipo de comentarios como ese que tienes que ser ecuánime con el objetivo con el gobierno y la oposición. A ver, en Chile la gracia es al presidente, el que sea, o la presidenta, y a los grandes empresarios. Pegarle a los políticos, al diputado, al senador, ya no cuesta nada. Lo hace hasta el Canal 13, pues, bueno. Entonces, ¿qué me estáis hablando? Si queréis medirte algo donde te metí, donde no se mete el resto. El poder económico siempre fue infranqueable. Yo creo que uno de los grandes éxitos del mostrador fue haber construido el mostrador del mercado y la capacidad de Iván Weissman de, por ejemplo, de velar las triangulaciones de Álvaro Sayé, dueño de Copesa, de La Tercera, de la que le costó el banco. La investigación del mostrador a Iván Weissman, a Álvaro Sayé le costó el banco. Tuvo que, porque lo desnudamos, que estaba blufeando, no tenía lo que decía que tenía. Y tuvo que salir a vender y le vendió por banca al Itaú. Esa es la verdad. Y eso Sí, es fíjate mucho que más, mucho más que hablar bien del presidente, de la presidenta, ¿cachai? O sea, es mucho más complejo. el mejor ejemplo de lo que estás diciendo, Mirko, es que ayer se supo esta cosa de que el senador Rabindranath Quintero viajó con COVID positivo y posiblemente además contagió a más personas, en fin. Y Otra guatón torrante. Y resulta que la gracia del asunto es que a nadie ni siquiera se le ocurrió castigarlo porque se entiende que él no es un personaje poderoso. O sea, se castigó gravemente y gravosamente al empresario que se subió al helicóptero, que incluso en términos jurídicos tenía un punto bastante importante. Él tuvo autorización, ¿ya? Su abogado lo que decía estaba perfecto, o sea, tuvo autorización de un organismo público para volar. ¿Ya? Yo no viajé sin avisarle a la Dirección General de Aeronáutica. Dicho sea de paso, también fue Interferencia quien reveló los nombres de esos vuelos. Exactamente. Entonces cuando uno ve esa situación donde todos nos arrojamos encima del empresario, ¿ya? Pero el senador, que hace 30 años, 20 años, 15 años, era un escándalo lo que pasara con un senador, pero como el senador es un senador de los que nadie se recuerda cuando hace el listado de los senadores, ¿ya? Entonces no importó. Y pasó colado, para beneficio incluso de él, que finalmente incluso el presidente de la República, que no es de su gobierno, nada, dijo no vamos a hacer ninguna acción legal en contra del senador. Es bien notable, porque otro personaje vinculado al tema del dinero, que es el pecado original del momento, y por mucho tiempo, bueno, eso sería muy distinto. Es que eso engancha como con dos cosas, con lo que dijo Mirko antes y con tu famoso libro El derrumbe del modelo, y es, o sea, la última CEP te lo mostraba, la confianza en el Congreso es un 2%, o sea, lo que hoy en día está pasando ahí a nadie le importa.
lo cual es grave también, dicho sea de paso. O sea, no es necesariamente algo chistoso que la institucionalidad se esté derrumbando a pasos agigantados. Pero hoy día, viendo imágenes de lo que pasa en el bosque, escuchando testimonios del bosque, sí, o sea, hay un odio parío a la clase política, sea quien sea, pero hay que tener, siento yo, no es mi rol como periodista, pero hay que tener tal vez más el tuyo como sociólogo, Alberto, pero hay que tener ojos de que esto no pueda caer también en un populismo salvaje, y no me refiero a Chávez, no me refiero a esas tonteras, sino que de que en épocas de derrumbe institucional, de grandes crisis, también son grandes caldo cultivo para fanatismo extremo. Bueno, En fin, el hambre del 29 terminó en la Segunda Guerra exactamente. en línea recta. Ahora No por empezamos, la- ahora empezamos con el hambre del 18 de y mayo. ahora Quedó sellado, quedó timbrado hoy 18 de mayo como la primera expresión masiva de hambre. Veremos si efectivamente es solamente todavía un pequeño punto en el mapa o si rápidamente cual COVID o sarampión se contagia No, y aparece. no puede ser, no es detenible el hambre porque hay una crisis económica no, sin precedentes en curso, o sea, con precedente el año 29, ¿no? y es O la crisis mundial o la crisis del 82, entonces finalmente no está haciendo crisis el gobierno, que es que el problema general de toda la gente que está en redes opinando, que solo ve al gobierno y a Piñera, es el Estado que se ha construido, el que es incapaz de generar una solución eficaz para que lleguen alimentos en un día a las personas que las necesitan. ¿Ah? Esas redes no existen, no existe esa estructura. ¿Ah? La razón por la que el crédito COVID lo dan los bancos es porque no existe en el Estado un ente capaz de articular eso. ¿Ah? Entonces, O no quieren. cuando habla, no, porque no hay tiempo de construir eso, eso está destruido. ¿Ah? En eso consistió el sistema, en soluciones privadas a problemas públicos. Entonces, el día que está en lo público no está. No nos basta simplemente con decir se va a hacer, lo voy a decretar. ¿Ah? No, son cosas que se construyen, que tienen redes, que tienen gente, que tienen eso. ¿Ustedes se Entonces, acuerdan cuando Libertad de Desarrollo ponía avisos en los paraderos de micro que decían soluciones privadas a problemas públicos? Me Eso recuerdo. existió. Bueno, Propaganda pura y dura, así. Pero en todo caso, bueno, ya estamos como cerrando, pero de hecho yo tengo clase, así que tengo que... Cerrar. Pero, pero claro, pero el punto que se plantea yo creo que es clave y una cosa que uno aprende como sociólogo, no porque aparezcan los textos, de hecho aparece todo lo contrario en general, pero uno lo aprende con la vida nomás, es que todas las querellas y discusiones y aporías filosóficas, todo eso eh, revelan síntomas, procesos, en fin, que pueden fracasar. Pero que el gran fracaso de todas las cosas al final es muy material. O sea, tal como el 18 de octubre fue una cosa así como estruendosa materialmente, que no necesitaba ninguna filosofía para que entendiéramos lo que significaba, ¿ya? Lo que está pasando ahora también es muy claro. O sea, cuando uno habla y dice, bueno, es que es interesante, que es interesante, el libro es un libro muy bueno, por ejemplo, el de Fukuyama sobre el fin de la historia, ¿ya? La idea del libro es el fin de la historia y el último hombre, además, que jugando con la frase de Marx directamente, ¿ya? Es un libro genial, muy bien hecho, muy sólido filosóficamente, no es ninguna broma. Además fue un éxito porque planteaba la tesis que todos querían escuchar en ese momento. Pero lo interesante es que ese libro no resiste análisis desde el punto de vista de su perspectiva histórica con lo que está pasando ahora en 2020. Ya no resistía mucho análisis del 2008, pero ahora con esta crisis del 2020, que probablemente sea la misma crisis, porque no puede ser que tengamos dos crisis económicas de gran tamaño entre 2008 y 2020, ¿ya? En ese contexto uno dice, bueno, pero se acabó, no hay que entrar en discusiones, ¿ya? No es que el liberalismo y no sé qué cosa y el liberalismo, olvídese, o sea, hay cosas que uno va y sencillamente las desecha porque dice ya no sirven, ¿ya? Y no necesita hacer un análisis concienzudo de la utilidad que tiene porque le falló la parte central del motorcito y se acabó. No hay repuesto. Y el repuesto vale lo mismo que comprar una nueva. Por tanto, y no tenemos nueva además. No hay lugar donde lo vendan.
Víctor. Sí, estoy Dale. de acuerdo. O sea, a ver, los procesos históricos son largos. La crisis que nadie vio venir, ahí están tus libros, ahí está el periodismo del mostrador, en su momento cuando estás ahí tú, Mirko, con todo el tema de las empresas, las platas, las campañas, en fin, esto se vio venir. Yo creo que sí estamos definitivamente ante el fin del modelo más brutalmente neoliberal que hay en el mundo, y digo neoliberal en el sentido responsable, o sea, no como lo dicen a veces estudiantes, y neoliberales, fascistas, es como todo lo mismo, no, lo digo de las reformas que se introdujeron en los años 80, la creciente privatización, el Estado subsidiario, etcétera. Eso está en crisis, y lo que estamos viendo en Chile es que el sistema se aferra cada vez más y de manera más violenta a ese modelo, y yo creo que es porque en el fondo ya calcularon de que no hay vuelta atrás, de que esto se va a derrumbar, tal vez lentamente, tal vez como el fin del Imperio Romano, hoy en día las cosas son más aceleradas, digamos, no en 2-3 siglos, pero no aguanta más. Por ejemplo, no es entendible que en el contexto de una pandemia tan brutal como esta, que está generando cientos de miles de desempleados, donde no hay un estado de bienestar social, con graves falencias en el sistema de salud, no se hayan liberado parte de los fondos de las AFP, ya ni siquiera digo fin a las AFP, ni siquiera son capaces de liberar parte de esos fondos, es decir, no sé, se libera 10% para las personas y se queda otro 3% para un fondo común para aquellos que no tienen AFP, que es muchísima gente también. No, el modelo no se toca. O sea, ni en medio de la pandemia, ni en medio de la gente en el bosque protestando, no se toca. Pero yo creo que más que la fortaleza del sistema, eso te demuestra que el sistema ya está en las últimas. O sea, yo siento que esto es como 1789 en Francia, y la Revolución Francesa fue un proceso, digamos, no fue una cuestión, el asalto a la Bastilla fue el punto inicial. La media metáfora con guillotina incluido la metáfora de Víctor, ¿ah? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, trabajamos en el seminario el viernes pasado, ¿te acuerdas, Darío? Está el peligro que yo decía de populismo extremo, que surja algo como jacobinos también, obviamente. Señores, hemos abusado de la voluntad de Víctor Herrero, se ha hecho de noche, te queremos agradecer, Víctor, y me permiten a mí decir que yo lo voy a hacer de verdad. Voy a terminar esta transmisión, voy a entrar al sitio Interferencia, que dice, ¿por qué no me aporta con 3 lucas mensuales? Y vamos a hacer un aporte semestral como corresponde. Y el que quiera lo hace, porque si no, sí, no hay medio. Aprovecha el mío y el de Mirko, Darío. Sí, Ni un problema. No estaría mal. Lo vamos a hacer. En la pestaña oculta. Ya, apoyen el periodismo independiente. Oye, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy ya, bien. ya tengo al hijito de nuevo aquí revolviéndola. Sí. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Chao.